van escribiendo la fecha y el objetivo. Una pregunta, ¿nosotros vamos a los temas en desorden? Sí, mi amor, por ahí me dijeron que había otro antes, que era que Había dos, profe. dos antes. No te preocupes que el orden no altera el resultado. ¿Listo? Desde que los veamos todos en el periodo no pasa nada. ¿Listo, mis amores? No, es que ya Entonces, en historia tenemos la Gran Colombia. Entonces, el tema para el día de hoy, mis amores, es identificar la Gran Colombia. Es lo del proyecto bolivariano y ustedes saben que la Gran Colombia fue uno de los ideales de Simón Bolívar, que era que todos los pueblos estuvieran unidos en una sola nación. Él logró convertir este proyecto en realidad y logró unir a la Nueva Granada, que era Colombia, a Venezuela y a Quito en un solo país que se llamó la Gran Colombia. Entonces, digamos que esto fue uno de los sueños de Bolívar. Tristemente, pues no duró no alcanzó a durar 10 años, no alcanzó a durar una década, porque los ideales políticos y económicos, pues no le permitieron a las personas poder, pues, llevar a cabo este plan, porque digamos que no todos tenían los mismos ideales y pensaban diferente en sus... Profe, ya que estamos. Hoy estamos a 4 de junio, sí. Miss, pero tú pusiste 1 de junio. Es que eso es quinto A, ustedes son quinto B. No. Convertir que todos los pueblos y todas las provincias se unieran en un solo país para formar un solo país y pues que tuvieran unos mismos ideales y lo logró en la Gran Colombia. Estos países los liberó él mismo, los liberó Simón Bolívar, los liberó del poder de los españoles y los convirtió en una sola nación. En 1822 liberó la provincia de Quito y esta se unió a la Nueva Granada y a Venezuela, conformando así la Gran Colombia. La Gran Colombia estaba conformada por Quito, Nueva Granada y Venezuela. Estaba conformada por esos 3 países. La Nueva Granada era Colombia. Entonces se unieron esos 3 países y se formó la Gran Colombia. Este fue uno de los sueños de Bolívar y lo logró llevar a cabo. La principal razón de Bolívar para unir estos países suramericanos era una fortaleza económica, porque si todos estaban juntos iban a lograr tener más poder y pues tener más dinero. Estos países, digámoslo así, la fortaleza, digamos, económica, pues entonces cuando estaban juntos podían tener mayor estabilidad económica y política y militar. Es decir, si tenían que combatir a los españoles para lograr que ellos digamos, para si ellos quisieran, ellos muchas veces quisieron volver a retomar el territorio americano, quisieron volver a tomárselo a la fuerza, pero como estaban unidos estos países, entonces pues no lo lograron hacer. Y se suponía que este país era muy grande y se decía que la unión hace la fuerza, que si estaban unidos no los iban a poder separar fácilmente. Como les decía, todos estos países fueron liberados por Simón Bolívar. Tristemente, la Gran Colombia duró menos de una década, es decir, menos de 10 años. Pues hacia el año de 1830, la situación entre federalistas y centralistas empezó a volverse más tensa. Los centralistas eran los que decían que el poder debía estar a cargo de una sola persona, que el presidente debía ser dictatorial, es decir, él debía de decir cuáles eran las leyes, cómo se escogían a los gobernantes, quiénes iban a mandar, y que el pueblo solamente debía escuchar y obedecer. Esa era una de las ideas políticas de Simón Bolívar. En cambio, los federalistas decían que el pueblo tenía derecho a participar en la elección de sus representantes, de sus presidentes, de sus gobernadores, y además tenía derecho también a participar en las leyes que se tomaran para este país. Entonces, digamos que los roces que tuvieron los federalistas con los centralistas hicieron que estos países se separaran.
ahorita se podría comparar quién es, nuestro país es federalista, tiene ideas de los federalistas. Los federalistas son los que dicen que nosotros tenemos ideas federalistas porque acá se escogen los gobernantes. ¿Por medio de qué? Del voto popular. Las leyes que se aprueban, lo aprueban los congresistas y los senadores en la Cámara, pero esos congresistas y esos senadores son escogidos por medio de voto popular y los que los escogen son el pueblo. Entonces, realmente nosotros tenemos esa opción, digámoslo así, de que podemos escoger quiénes nos representan y pues también podemos escoger las leyes. En cambio, los centralistas, y pues como en Cuba, allá sí digamos que es dictatorial lo que diga el presidente, se hacen las leyes según él diga, y simplemente el pueblo escucha, obedece y las cumple. Se separaron estos países se separaron de manera que la Nueva Granada, es decir, Colombia, quedó con Panamá en un solo territorio y quedó separada de Venezuela y de Ecuador. Realmente Panamá perteneció por muchos años a Colombia, aunque tuvieron muchos roces y no estaban de acuerdo en muchas cosas, duraron muchos años juntos. Después Panamá se separó de Colombia y formó su propio país. Venezuela logró la independencia en el año de 1821, año en que se juntó con la Nueva Granada e inició la Gran Colombia. La Nueva Granada, conformada por Colombia y Panamá y Cundinamarca, en el centro, era la capital de la Gran Colombia. Y Ecuador, en 1822, logró su independencia y se anexó a la Gran Colombia. La Gran Colombia fue desarticulada a causa de las fuertes disputas entre Bolívar, que aspiraba a la unión bajo un poder central y dictatorial. Como les decía, él quería ser el presidente de la Gran Colombia y hacer sus leyes, y que simplemente él decía que el pueblo no estaba listo para gobernarse a sí mismo, que si él permitía que el pueblo se gobernara a sí mismo, se iba a crear problemas porque no iba a tener cómo poder tener ideales claros. El pueblo no sabía gobernarse. Entonces él decía que si el pueblo no se gobernaba, dime, Johan, que levantaste la manito. ¿No? Entonces, realmente si el pueblo no se gobernaba a sí mismo, no iba a poder, si el pueblo se gobernaba a sí mismo, no iba a poder hacerlo porque no tenía, digamos, la forma de poder establecer sus leyes y poder crear sus leyes y poder que los gobernantes puedan gobernar los pueblos. Entonces él decía que por eso debía ser dictatorial, que él simplemente era el presidente, daba las leyes, le decía a los gobernadores cómo debían gobernar, cómo debían de destinar el dinero, y que así se iba a ver un fruto y pues no se iban a separar los países, porque pues todos estaban hacia un mismo ideal y todos tenían una misma ley. Entonces era una forma más organizada de poder manejar a la Gran Colombia. Santander era el vicepresidente y era partidario de la descentralización y del poder y el federalismo. Es decir, Santander no estaba de acuerdo con Simón Bolívar. Santander decía que él debía, el pueblo debería pues escoger sus gobernantes por medio del voto popular, que las leyes deberían de estudiarlas y el pueblo también debía participar en esa aprobación de las leyes, y que no debía ser el poder no debía ser centralizado, sino descentralizado, es decir, que cada país debía tener su propio gobernante y que cada provincia debía tener su gobernador, y pues que ahí se tomaban las leyes que más le convinieran al pueblo, porque no se podía decir que todas las provincias tenían las mismas necesidades, es decir, que todos los departamentos tuvieran las mismas necesidades. En la actualidad, por ejemplo, como lo que estamos viviendo nosotros ahorita frente al COVID-19, se podría decir, mis amores, que estamos viviendo una descentralización del poder, porque el presidente dice, pues, qué normas se deben de aplicar para poder combatir este problema que estamos viviendo y para evitar que las personas se enfermen, pero es decisión de los alcaldes cómo gobiernan su pueblo y qué leyes les conviene manejar y cómo las manejan.
Entonces, por ejemplo, chicos, se podría decir que si en algún momento, ahorita, por ejemplo, el alcalde de acá decidió que los niños salen los lunes, los miércoles y los viernes de 4 a 5. Entonces, pues, él es el que está tomando la decisión. Es una ley que los niños salen 3 veces por semana, 1 hora a la semana, pero el alcalde es el que toma la decisión de en qué momento lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Entonces, prácticamente ahorita estamos bajo un gobierno federalista porque pues es descentralizado y pues cada persona pues asume la ley porque la ley es la misma para todos, pero cada quien se encarga de cómo ejecutarla y qué es lo más beneficioso para todos. ¿Listo, mis amores? Entonces, vamos a acabar de escribir, espero que ya vayan terminando y ya les muestro el video que vamos a ver para unas preguntitas que tenemos ahí. Ahorita, mi amor, porque ahorita cuando terminemos la clase, ¿listo? Entonces, vamos a ver el videito, mis amores, y nos vamos a tener que volver a conectar porque el videito dura 16 minutos y apenas tenemos 8 minutos. Bully Magnets presenta. Es momento de que en Bully Magnets volvamos a la historia de Latinoamérica. ¡Historia de Latinoamérica! Y lo quiero hacer con un tema que causa intriga y curiosidad y que ustedes también nos han pedido mucho. Se trata de la Gran Colombia. ¡Como Colombia! Pero en grandototota. ¡Gran Colombia! ¡Auch! La Gran Colombia fue la extensa república que se formó tras las independencias de los territorios del Virreinato de la Nueva Granada, la Real Audiencia de Quito y la Capitanía General de Venezuela, lo que hoy en día serían los territorios de Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela unidos. ¡Vaya que era grandotota! Esta república existió de 1819 a 1831. Poco más de una década en la que la identidad y la división política de las nuevas naciones latinoamericanas se estaba conformando tras el periodo colonial. Y antes de que salga el gordo inmundo, porque sé que lo hará... Llamarla Gran Colombia es un término incorrecto, dado que si lo acotamos históricamente... Sí, lo sé. Eso iba. La Gran Colombia es un término creado desde la historiografía para distinguir esta conformación anterior de la actual Colombia, y que no se confunda cuando se está hablando de la una o de la otra. Su nombre, digamos, oficial fue República de Colombia, pero hagamos caso a la historiografía. Además, suena bien decir la Gran Colombia. ¡Grandototota! Pero, ¿cómo y por qué se conformó esta gran república tras los procesos de independencia en América? ¿Cómo fue su organización y por qué duró tan poco tiempo? Bueno, pues vamos a eso. Síganme en esta historia. ¡Contexto histórico latinoamericano! Estamos a principios del siglo XIX, cuando han comenzado los estallidos independentistas dentro de todos los virreinatos en América, que eran las divisiones trazadas por la corona española para el control de los territorios conquistados. Esto por igual en el virreinato de la Nueva España. Así es, compadritos. Ustedes ya conocen mi historia y el gritote que me eché en Dolores. O en los virreinatos del Río de la Plata y del Perú al sur del continente. En el virreinato de la Nueva Granada esto no era diferente, y distintas regiones, provincias y ciudades comenzaron a declarar su independencia a partir de 1810. ¡De independencia! Oh, pero esto sería muy breve, pues en 1815 la corona española desplegó sus ejércitos con toda su fuerza para restablecer el virreinato. ¡Joder, que se les acabó la fiestecita! ¡Ah! A este hecho histórico se le conoce como el de la Reconquista. No obstante, el contraataque de la de 1810. ¡De independencia! Oh, pero esto sería muy breve, pues en 1815 la corona española desplegó sus ejércitos con toda su fuerza para restablecer el virreinato. ¡Joder, que se les acabó la fiestecita! ¡Ah! A este hecho histórico se le conoce como el de la Reconquista. No obstante el contraataque de la corona española, las rebeliones y estallidos independentistas por toda la Nueva Granada no cesaron. Los ejércitos realistas y libertadores se terminarían por enfrentar en la decisiva batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. La batalla la ganaron las fuerzas libertadoras,
Un triunfo que sería determinante para... Ella fue uno de los personajes más relevantes e influyentes en los procesos de independencia de América Latina y que sería determinante en la historia de la Gran